Entonces déjenme hacer un multiplicador de 2 bits, ¿no? Déjenme multiplicar dos números binarios, en este caso el número binario A de 2 bits y por el número binario B de 2 bits, ¿no? Entonces, si yo multiplico, ya les había mencionado hace un momento que el producto entre bits lo puedo relacionar con la operación lógica AND, ¿no? Entonces, por ejemplo, B0 por A0 sería básicamente A0 AND B0, ¿no? El siguiente sería A1 AND B0. Después, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues recorro, así como me enseñaron en la primaria, recorro los dígitos, los voy recorriendo, y el siguiente sería B1, bueno, sería A0 por B1, y el último sería A1 por B1, ¿no? Entonces, si se fijan, el primer resultado básicamente me dice, el primer dígito del resultado sería A0 AND B0. El siguiente dígito del resultado, pues tendría yo que utilizar por ahí un sumador, ¿no? Entonces sería A1 B0 más A0 B1. Los sumadores pues ya los diseñamos, ¿no? Aquí utilizaríamos un medio sumador posiblemente, ¿sí? Y el acarreo que se forma, bueno, pues se lo agrego a a través de un sumador. Entonces sería el acarreo que genera más A1 B1. Y finalmente me va a dar un acarreo, ¿no? Entonces el resultado sería R0, que sería esta parte de acá. R1, que sería este medio sumador. R2, que sería también este medio sumador para considerar el acarreo anterior, y finalmente el acarreo que genera este medio sumador sería R3, ¿no? Aquí son 2 bits, imagínense si ustedes utilizaran, por ejemplo, 4 bits, 8 bits, 20 bits, 10 bits, ¿no? El tiempo de propagación, pues sería bastante largo, ¿no? Y su reloj trabaja a velocidades, pues muy, muy grandes. Entonces van a estar limitadas por el tiempo, ese reloj va a estar limitado por el tiempo de propagación de su producto. Es por eso que el producto generalmente no se agrega en la ALU así. Y menos si queremos que cada instrucción consuma un ciclo de reloj nada más, ¿no? Hay ALUs que sí, en efecto meten esto, ¿no? Pero en ocasiones lo hacen de forma algorítmica o buscan algún otro método, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el sacrificio? El sacrificio es que esa instrucción no va a poder ejecutarse en un solo ciclo de reloj, sino va a ejecutarse en 2, en 3, en 4, en 5 o en los ciclos que sean necesarios, ¿no? Y nosotros, pues bueno, no estamos diseñando, digamos, o no queremos ver cómo funciona un microprocesador, un procesador que actúa con cuyas instrucciones se ejecutan en más de un ciclo de reloj. Fíjense que esta es otra característica de los microcontroladores. La mayoría de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. Dentro de un procesador o de un microprocesador, muchas instrucciones consumen más de un ciclo de reloj, ¿no? Hay instrucciones que pueden consumir 7 ciclos de reloj, 8 ciclos de reloj, ¿no? O 2 ciclos de reloj, desde luego, o uno nada más. Y la idea del microcontrolador es que, digamos, que sea sencillo y de diseñar desde luego, y que las instrucciones, debido a esa sencillez, consuman un solo ciclo de reloj, ¿no? Esa es otra característica que se me olvidó comentarles, ¿no? De hecho, no sé si han escuchado hablar de RISC y de CISC. El primero, RISC, se refiere a un conjunto, en español la traducción sería conjunto reducido de instrucciones, ¿sí? Y alguien dirá, Chirrión, pues conjunto reducido de instrucciones, ¿a qué se refiere? ¿Son poquitas? La respuesta podría ser sí, son poquitas, es una característica de los sistemas RISC, pero además una característica es que las instrucciones son sencillas en el sentido de que todas o la mayoría se ejecutan en un solo ciclo de reloj. Entonces, son instrucciones sencillas en el sentido de que pues no hacen gran cosa. Por ejemplo, suman, restan y nada más, hacen transferencias, ¿no? Son instrucciones típicas de RISC. Pero una de las ventajas es que cada instrucción consume un solo ciclo de reloj, ¿no? En general. No siempre, pero en general, ¿no? Ahora bien, ¿qué es CISC? La traducción sería conjunto de instrucciones complejo, ¿no? Bueno, un conjunto de instrucciones de computadora complejo. El complejo no significa que sean muy difíciles. Bueno, tal vez por su diseño sí, pero significa que son instrucciones que son capaces de realizar más de una acción, más de una actividad. Como realizan más de una actividad, por ejemplo el producto, como realizan más de una actividad, consumen más de un ciclo de reloj. Entonces, en general, un procesador CISC, las instrucciones consumen más de un ciclo de reloj. Un procesador RISC, en general, las instrucciones consumen un ciclo de reloj nada más. No sé si se quede claro esto, si se entienda esto, si tienen alguna pregunta.
Sí. Ajá. No, 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 no. Ya ese es otro, digamos que eso es punto y aparte cuando tú tienes más de un procesador, ¿no? Ya hay otros problemas ahí involucrados. Aquí solamente vamos a considerar sistemas que poseen un solo procesador, ¿no? Ahora, nuevamente, RISC se refiere al tipo de instrucciones que es capaz de manipular tu microcontrolador o tu microprocesador, ¿sí? RISC está relacionado con instrucciones que generalmente se ejecutan en un solo ciclo de reloj. Cuando tú adquieres una computadora o cuando tú adquieres un procesador, una característica es la velocidad del reloj. Por ahí te van a decir, este es un procesador Intel i7 que corre a 3.4 GHz. Esa es la velocidad del reloj. ¿Qué significa 3.4 GHz? O para no hacer tantas operaciones, déjame pensar en que es un procesador de 1 GHz. ¿Qué significa eso? Significa que ese procesador tiene un reloj que genera 1000 millones de pulsos en un segundo. Es decir, 1000 millones de pulsos sobre segundo. Si quisiera yo representar eso de manera gráfica, lo vería de la siguiente manera, de la siguiente forma. ¿Qué es un pulso? Esto sería un pulso. Acá hay otro pulso. Acá hay otro pulso. Y este sería otro pulso. ¿Cuántos hay en un segundo? Pues en un segundo habría 1000 millones. ¿Qué es un ciclo? Esto también es un ciclo. Esto también es un ciclo. Esto también es un ciclo. Entonces, si tuvieras un procesador RISC cuyo reloj es de 1 GHz, estaríamos diciendo que ese procesador RISC, dado que sus instrucciones generalmente consumen un ciclo de reloj, esas instrucciones, perdón, ese procesador o ese microcontrolador ejecutaría 1000 millones de instrucciones en un segundo. Eso es lo que significa. Es decir, que si tú quisieras hacer esta suma, A más B, ¿sí? O bueno, ponle ahí cualquier número, esa suma la podrías realizar 1000 millones de veces en un segundo. Eso significaría. Ahora bien, cuando hablamos de CISC, las instrucciones, por el contrario, generalmente consumen más de un ciclo de reloj, ¿sí? Entonces pensemos en un procesador de 1 GHz, ¿no? Un procesador de 1 GHz, a lo mejor de tipo CISC, a lo mejor en promedio, déjenme pensar así, en promedio, cada instrucción consume 4 ciclos de reloj, ¿sí? Quiere decir que un procesador CISC, más o menos, ¿sí?, a esa velocidad, estaría ejecutando 250 millones de instrucciones en un segundo. Pero el RISC, por ejemplo, se va a aventar 1000 millones de instrucciones en un segundo. Entonces alguien diría, caray, pues prefiero un RISC porque es más rápido. Sí, espérame tantito, aquí hablábamos de sumas, pero aquí hablamos de productos, ¿no? Entonces, si alguien te dijera, oye, pero entonces, ¿cómo le hago para implementar el producto en un RISC? Híjole, pues no se puede, tendrías que ingeniártelas, ¿no? Y para hacerlo a lo mejor ya no ejecutarías, pues digamos, como producto 1000 millones de instrucciones, a lo mejor nada más son 100 millones, ¿no? ¿Sí? No sé si más o menos esto haya quedado